Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, bienvenidos. Soy Alba Pérez, soy encargada de comunicación en Spain AI y hoy además represento a la comunidad de Madrid AI, que es la que organiza este webinar. Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y de interesados en inteligencia artificial en España y en toda América Latina, en todos los países hispanohablantes. Ahora ya somos 15 ciudades, porque os traigo en primicia una última incorporación de los compañeros de La Rioja, así que les saludamos desde aquí y os invitamos a seguirles en su cuenta de Twitter, en La Rioja AI. Y bueno, entre otras muchas iniciativas, estamos organizando webinars como estos que podéis consultar en nuestra página, en spain-medioai.com o a través de las redes sociales, que vais a poder ver en la pantalla. Y podemos estar en contacto a través de Twitter, de Meetup o de LinkedIn. Esta tarde tenemos el gusto de contar en este webinar con Adrià Ciurana. Adrià está especializado en Big Data, Deep Learning y Computer Vision. Él es un apasionado de la ciencia y la tecnología y además de forma autodidacta desde muy pequeño. Nos cuenta que a los 11 años ya daba sus primeros pasos en la creación de aplicaciones web y desde entonces no ha parado. Se graduó en Ingeniería Informática, tiene un máster en Visión por computador y junto a sus estudios siempre ha ido desarrollando proyectos propios. Actualmente compagina su trabajo en Dream Learning con proyectos de Machine Learning y Deep Learning. Y hoy viene a hablarnos del Image Retrieval, o buscadores de imágenes, un problema específico dentro de los sistemas recomendadores. Como siempre, aprovecho para recordaros que hay más webinars programados. El jueves que viene tendremos a Juan Benavente. Juan es profesor de Data Science en el Instituto Tecnológico Inmune y con él vamos a realizar un workshop introductorio al Machine Learning desde lo más básico hasta la realización de un experimento que será todo un desafío científico, la ley de la gravedad. Así que como veis, en julio la agenda de webinars viene súper completa, así que no dejéis de consultar nuestra web, seguirnos en redes sociales o en Eventbrite para no perderos ninguno. Igualmente, antes de empezar, queremos agradecer a los patrocinadores, tanto O'Reilly como SAS, que ofrecen a todos los asistentes un mes de acceso gratuito a los cursos online. Os enviaremos la invitación por correo electrónico mañana. Y además queremos dar las gracias al resto de patrocinadores que nos ayudan habitualmente, como son Intelligence y Kipler, y también a nuestro nuevo patrocinador, el Instituto Tecnológico Inmune, al que agradecemos su apoyo. Y como siempre, a nuestro media partner, Planeta Chatbot. Si alguno de vosotros os gustaría apoyar estos webinars, ya sea como empresa patrocinadora, proponiendo nuevos ponentes o incluso abriendo una comunidad en vuestra ciudad, no dudéis en escribirnos a info@spain-medioai.com, veréis la dirección en pantalla o a través de las redes sociales. Y por último, queremos comentaros brevemente nuestra última iniciativa que está relacionada con la formación especializada en inteligencia artificial y que hemos anunciado justo hace un par de semanas. Un curso de Python que combina teoría y práctica de una forma súper completa y del que podréis visitar más, del que podréis saber más, perdón, si visitáis nuestra web. Y bueno, ahora ya sí, doy paso a Adrià, que en unos segundos empezará la charla. Muchas gracias a todos y que la disfrutéis. Learning. Bien, hola a todos. Bueno, primero de todo agradecer a Spain ahí la oportunidad para mostrar este pequeño webinar. Hablaremos sobre nuevos retos en buscadores, concretamente de Image Retrieval. El otro día hicimos la retransmisión en directo, tuvimos algunos problemas, así que hemos tomado la decisión de hacerla otra vez para que podáis disfrutarla de una manera pues más adecuada, ¿no? Así que recordad una cosa, Deep Learning is not a black box. Muy bien. Bien, primero de todo me voy a presentar un poco. Mi nombre es Adrià Ciurana. Actualmente soy ingeniero especializado en Deep Learning e Inteligencia Artificial. Tengo una pequeña empresilla consultoría en la que me encargo básicamente de colaborar con startups para crear proyectos innovadores en el marco de la inteligencia artificial. Doy asesoramiento en algunos proyectos y finalmente realizo formaciones para empresas y grupos de inteligencia artificial. Bueno, y grupos tanto de inteligencia artificial, de data science, de machine learning o de deep learning. Bien. La marca que podéis encontrar es esta que se ve con esta pequeña con este pequeño puntero. Normalmente esa imagen no es la mía, sino que se me conoce más con este tipo de imágenes. O sea, la imagen que tenía es bastante antigua.
Bien, ¿sobre qué hablaremos hoy? Normalmente todos nosotros hemos hecho este gesto, ¿no? Alguna vez hemos arrastrado una imagen en Google y nos han aparecido imágenes similares a esta, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bien, la idea inicial es que nosotros tenemos una query. Esta query lo que nos va a permitir es buscar imágenes similares a través de un algoritmo, ¿vale? Estos algoritmos tienen fallos a veces y nos podemos encontrar alguna inconsistencia, ¿no? Bien, también podemos hacerlo, por ejemplo, con un perro. Hacemos exactamente lo mismo y lo que vemos es que encontramos imágenes similares. Entonces, lo que nos acabamos dando cuenta es que para poder realizar esta operación anterior necesitamos básicamente dos cosas. Una es extraer la información de la imagen, de cada una de ellas, y la otra es encontrar alguna forma para medir la similitud entre la información que se han extraído de las imágenes, para conocer alguna métrica, alguna manera de conocer cuáles son similares y cuáles no. Bien, pues esto es lo que se compone de Image Retrieval. Pero antes de abordar el tema del Image Retrieval, debemos aclarar varios conceptos que nos van a permitir entenderlo de una manera mucho más eficaz. Bien, los conceptos claves que hablaremos hoy sobre todo son, primero, ¿por qué Deep Learning? ¿En qué se basan las Convolutional Neural Networks, que son básicamente para imagen? El concepto de las features y la similitud como distancia. Bien, ¿por qué el Deep Learning? Bien, esta es la estructura inicial de la inteligencia artificial. Lo que tendríamos inicialmente es la inteligencia artificial dentro del Machine Learning y finalmente dentro del Deep Learning. La inteligencia artificial engloba todo y, por ejemplo, complementa, por ejemplo, si un algoritmo lo ha creado un experto en una área, por ejemplo, si podríamos decir ha definido un rango de temperaturas en las cuales se cumple una cosa, es decir, no lo ha creado automáticamente una máquina, eso se considera inteligencia artificial, está basada en reglas. El Machine Learning es un caso específico de inteligencia artificial que se basa en datos y inferir estas reglas, es decir, estas reglas aprenderlas automáticamente en base a muchos datos. Y Deep Learning ya es el caso extremo de Machine Learning, que es utilizando miles y miles de datos. Entonces, si vemos un poco lo que es la línea de la cantidad de datos que necesitamos y los resultados que obtenemos, lo que nos vimos dando cuenta es que con el Machine Learning tradicional, es verdad que con pocos datos ya podíamos hacer algunas cosillas, pero a medida que añadíamos datos no veíamos un incremento de los resultados, ¿no? Cuando aparecieron las redes neuronales, vimos que esto seguía creciendo y cuando añadimos ya el Deep Learning, que son las redes neuronales en su máximo esplendor, porque tienen miles y miles de capas, bueno, miles no, pero por ejemplo cientos de capas sí, vimos que eso aumenta el resultado de nuestros algoritmos si tenemos una gran cantidad de datos. Como podéis ver, si tenemos pocos datos, normalmente Machine Learning tradicional hasta nos ayuda un poco, ¿no? Pero como nosotros vamos a partir de grandes cantidades de datos, necesitamos Deep Learning. Bien, Deep Learning supuso una gran revolución en el campo de la visión por computador. Sí que es verdad que existían soluciones antes de Deep Learning en algunos problemas, pero los resultados eran muy, muy limitados. Muy bien, ahora entraremos un poco en el concepto de la red neuronal, ¿vale? Básicamente una red neuronal, para que olvidemos el concepto de que es una caja negra, si la abrimos, lo que nos encontramos es que tenemos una entrada y una salida y una serie de capas. Estas capas se basan básicamente en dos conceptos, por así decirlo. Una de ellas se encargan de buscar patrones y otras de ellas transforman, ¿vale? Entonces, la composición de estas dos capas lo que nos permite al final es que los que buscan patrones son los patrones que nosotros tendremos que aprender durante un proceso de aprendizaje con los datos, ¿vale? Durante el aprendizaje tenemos además dos elementos adicionales. Uno de ellos es la function loss, que se encarga de cuantificar cómo de mal lo estamos haciendo, y el optimizador, que se encarga de conocer, de saber cómo tiene que actualizar estos buscadores de patrones, ¿vale? Normalmente en la jerga más de Deep Learning lo conocemos como pesos o parámetros. Muy bien, el concepto genérico de esto básicamente es cuando tenemos que realizar un entrenamiento, nosotros tenemos dos tuplas. Una de ellas son los datos y otra de ellas es lo que queremos obtener de cada una de esas entradas, ¿no? Por ejemplo, la primera imagen supondríamos que queremos obtener un 0, la segunda un 0, la tercera un 1, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser coger esta entrada de datos, se la vamos a pasar a nuestra red y le vamos a pedir que nos saque una salida, ¿vale? El problema que hay es que esta salida probablemente a la primera vez no se va a parecer en nada a lo que a nosotros nos interesaba.
lo que vamos a hacer va a ser cuantificar cuánto nos estamos equivocando con la función de pérdida, con la loss, y vamos a corregir esta red neuronal. Eso lo vamos a realizar miles y miles de veces, ¿vale? Al final lo que acabamos obteniendo es un vector bastante similar a lo que nosotros queríamos obtener. En ese momento podemos decir que nuestra red ha aprendido el concepto. Muy bien. Normalmente en Deep Learning encontraréis, si os ponéis a buscar un poco de información de redes neuronales y demás, la podréis ver un poco con este tipo de representación, ¿vale? Esta es una red neuronal clásica, es decir, solo tiene una capa de neuronas ocultas, ¿vale? Y la otra simplemente son el número de entradas y la salida. Si nos pasamos ya al concepto de cómo utilizar estas redes neuronales en el campo de la visión, lo que acabamos viendo es que podríamos suponer que como cada píxel es una entrada, tenemos que tener una red neuronal de este estilo. El problema que hay con este tipo de redes es que como cada píxel es una entrada, la red neuronal tiene que aprender muchísimos y muchísimos parámetros. ¿Qué acaba sucediendo? Que hay una explosión de parámetros, que eso no se puede aprender, es inabordable. Como es inabordable, nos damos cuenta además que gran parte de las neuronas buscan exactamente los mismos patrones, porque si yo muevo el 8 un poco a la izquierda, un poco a la derecha, lo que me acabo dando cuenta es que esos píxeles tienen que buscar el mismo patrón, lo único que están en posiciones distintas. Bien, el concepto de la convolución, por eso hablamos de Convolutional Neural Networks, es básicamente decir, muy bien, vamos a utilizar estas propiedades espaciales que podemos tener, y lo que vamos a hacer va a ser coger un patrón que nosotros es el patrón que queremos aprender, que nuestra red aprenda, pero en vez de hacer que cada entrada aprenda el suyo, vamos a mover todo este patrón por toda la señal de entrada, ¿vale? Si lo vemos desde el punto de vista de una imagen, lo que hacemos es algo así. Esto se conoce un poco también anteriormente a esto como un sliding window, vamos moviéndonos por la imagen, ¿no? Lo que haríamos es buscar el mismo patrón, que podría ser, por ejemplo, preguntarnos dónde está el ojo del gato, dónde está la nariz del gato o dónde está, por ejemplo, la oreja, ¿no? A grosso modo. Luego sí que nos damos cuenta que en las redes neuronales buscamos patrones muchísimo más sencillos, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Bien, hasta este punto ya sabemos más o menos qué es lo que trabaja de fondo y qué es lo que podemos necesitar. Entonces, ¿qué son las features? Bien, las features no son más que características generadas a partir de una entrada. No tiene nada más que eso, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, un cuadrado, miramos, por ejemplo, un triángulo, lo que podríamos decir es que una característica del cuadrado es que es rojo. Y la siguiente característica del triángulo podríamos decir que es verde. También podríamos decir que el primero es un cuadrado y que el segundo es un triángulo, ¿no? También podríamos extraer algún tipo de información que nos lo diese en forma de vector, que también nos podría definir un poco las características de ambos objetos, ¿no? Lo que nos interesa sobre todo es que estas características que nosotros extraemos sean inferidas por un modelo, es decir, sea un modelo quien nos las proporcione, sean una representación vectorial y sean ricas en la información del objeto, ¿vale? Anteriormente al Deep Learning se trabajaba mucho con un concepto que se conocía como Back of Words, ¿vale? Lo que se hacía básicamente es, se utilizaban otras metodologías para, por ejemplo, reconocer si en la primera imagen había un ojo o saber cuánta cantidad de ojo había, y lo que se hacía era representar mediante un histograma de todo aquello que yo puedo ser capaz de extraer cuánta probabilidad o cuánta información tiene esa imagen de esa característica, ¿no? Lo que acabábamos trabajando era como una especie de histograma. Entonces, esto funcionaba, pero claro, tenía unas limitaciones muy grandes. Por ejemplo, en la primera imagen nos damos cuenta de que tiene poca información de sillín, poca información de violín, pero mucha información de ojo y mucha información de cara, ¿no? Bien, si vemos esto, el concepto de features en un ámbito más de Deep Learning, lo que acabamos dándonos cuenta es que como las redes neuronales tienen capas, las primeras capas se encargan básicamente de identificar lo que serían cambios abruptos de luminosidad, por ejemplo. Las siguientes capas ya identificarían lo que serían los contornos. Las siguientes capas ya se encargarían de identificar ciertas combinaciones, empezar a intentar interpretar un ojo. Las siguientes capas ya se interpretarían cosas más complejas, como por ejemplo un ojo en completo, una nariz o el otro ojo, etc.
Y las últimas capas ya se encargarían de coger toda esta información y reconocer, por ejemplo, quién es, ¿no? Si seguimos un poco también en el tema del Deep Learning, lo que acabamos dándonos cuenta es que normalmente las redes neuronales tienen dos partes. Una parte podríamos decir que es la que se encarga de extraer las features ricas en información para poder luego aplicarlas a un problema, ¿no? Por ejemplo, en clasificación. Este concepto, esta parte de la red normalmente se le llama como feature extractor o feature learning. ¿Vale? Anteriormente al Machine Learning, al Deep Learning, Machine Learning clásico, este proceso era externo al modelo que estábamos aprendiendo. Por lo tanto, lo podíamos hacer mediante otras técnicas o mediante otros algoritmos. Pero actualmente en Deep Learning lo que hacemos es ponerlo todo en el mismo. Así que vamos a tener las mejores características. Muy bien. Supongamos que tenemos un clasificador de perros y gatos, ¿vale? Vamos a hacer esta pequeña asunción. O sea, que es decir, yo tengo una red que si le paso un gato me dice que es gato. Y si le paso un perro me dice que es perro. Perfecto. ¿Cómo puedo extraer las features de esta, digamos, de esta red? Lo primero que haría es quedarme con la parte únicamente del feature learning, ¿no? Y a partir de ahí lo que podría saber es un vector representativo de esta imagen y un vector representativo de esta otra, que es la del perro. Muy bien. Estas features exactamente ¿qué representan? Bien, lo que nos garantiza una red que está entrenada para clasificar gatos y perros es que hay un distanciamiento entre lo que es el gato y lo que es el perro, ¿no? También voy a decir que por comodidad, de aquí hacia adelante dibujaremos todas las features en 2 dimensiones, porque si lo hacemos con más va a ser bastante más complicado, ¿no? Al menos yo no soy capaz de verlo. En el caso de la MNIST, lo que podemos ver es que se crea si lo dibujamos para los 10 números que representa este dataset a este tipo de gráfico, ¿no? Lo que vemos es que cada uno de los números está clusterizado en una parte diferente y lo que está haciendo al final nuestro clasificador es intentar crear líneas que rompan este espacio, ¿vale? Entonces lo que podríamos preguntarnos ahora es, si tengo un problema de clasificación, ¿puedo medir entre ejemplos para saber si son similares o no? La respuesta es un poco ambigua, más o menos sí, pero técnicamente si tu red ha encontrado la manera de separar ambas clases, es decir, el perro y el gato, es que sí que ha aprendido ese concepto. El problema es que no ha aprendido a comparar ejemplos, por ejemplo, de la misma clase. Por lo tanto, no podemos afirmar que 2 ejemplos de una misma clase sean más o menos similares, pues nuestra red no ha aprendido el concepto de similitud entre elementos de la misma clase, ¿vale? Es decir, que al final nuestro clasificador lo que ha hecho es, muy bien, distanciar estas 2 clases entre sí, pero no nos garantiza que elementos de la misma clase que sean similares estén cerca, ¿vale? Otro concepto también bastante importante es el concepto de la similitud. ¿Cómo interpretamos la similitud? Bien, la similitud es un concepto que depende totalmente del ámbito en el que apliquemos. Es un poco complicado, ¿no? Porque depende mucho de dónde estemos focalizados. En las redes neuronales, al final trabajamos con vectores, no trabajamos con otra cosa. Por lo tanto, es idóneo en este caso utilizar los conceptos como distancia y métricas para interpretar la similitud como un valor numérico. Entonces ahora hablaremos de las más representativas. Tenemos básicamente 3. La primera es la distancia euclidia, luego la distancia coseno y finalmente la distancia Mahalanobis. Probablemente muchos de vosotros ya tengáis cierta intuición de cómo van cada una de ellas. Simplemente es un repaso extremadamente rápido. Muy bien, la distancia euclidia lo único que hace básicamente es, por ejemplo, si lo viésemos en 2 dimensiones, es encontrar la línea recta entre 2 puntos. No tiene nada más que eso. Si vemos la distancia coseno, lo que hace básicamente es comparar si los 2 vectores van hacia la misma dirección. Si 2 vectores van hacia la misma dirección, estamos suponiendo que la similitud coseno es 1, ¿vale? La similitud coseno está siempre en un rango de menos 1 a 1. Cuando consideramos que son iguales es 1 y cuando consideramos que son totalmente opuestos es menos 1. Entonces, como aquí tenemos un concepto de similitud y queremos transformar una distancia, simplemente lo que hacemos es 1 menos la similitud coseno, ¿vale?
una cosa que hay que recordar es que la distancia coseno es proporcional a la distancia euclidia si el vector es unitario. Eso veremos que es bastante interesante porque nos da, digamos, nos ofrece la flexibilidad de que si trabajamos con vectores unitarios podemos utilizar una o la otra distancia y vamos a tener el mismo resultado. En cambio, ¿qué sucede con la distancia Mahalanobis? Bueno, si os fijáis en la fórmula, se parece muchísimo a la distancia euclidia, pese que la única diferencia tiene aquí un factor sigma elevado a -1. Es la única diferencia que podemos percibir. Entonces, ¿qué es exactamente esto? Bien, la distancia Mahalanobis únicamente lo que hace es ponderar cada dimensión por su varianza, ¿vale? Si hay algún estadístico en la sala o matemático, por favor, que no se enfade, porque ahora lo voy a dejar con un poquito más de detalles, ¿vale? Dicho de otro modo, lo que hacemos básicamente es, si tenemos un espacio que es una elipse, lo que intentamos hacer es que este espacio, respecto a las distancias, sea una esfera. Supongamos un ejemplo. Supongamos que quiero medir la distancia entre dos personas y mi FITR está compuesta por el salario y la edad. Entonces tengo distintas personas, en este caso tengo 3, y nos podemos fijar que si utilizásemos una distancia, por ejemplo, como la euclidia, el salario juega en un rango mucho mayor que la edad. Y si usamos una distancia, la euclidia, siempre será más importante el salario en términos de distancia que la propia edad. Entonces, una cosa que podríamos resolver un poco es dividir el salario entre 1000, ¿no? Si dividimos el salario entre 1000, pues bueno, más o menos lo solventamos, ¿no? Pero una manera mucho más, digamos, elegante de hacer esto es trabajar con la distancia Mahalanobis y usar la matriz de covarianzas, que es ese sigma que comentábamos antes, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos los conceptos un poco de todos los componentes que necesitamos para el image retrieval, vamos a volver un poco al tema principal. Bien, sabemos que para extraer información de la imagen lo que necesitamos son FITRs y que para encontrar alguna medida de similitud entre imágenes necesitamos la métrica o distancia. ¿Cómo funciona un poco el pipeline habitual de image retrieval? Pues yo tengo una imagen, esta imagen yo le extraigo las características y al mismo tiempo tengo una base de datos de imágenes que he extraído todas las características de todas estas imágenes y las he guardado en una base de datos. Lo que voy a hacer va a ser comparar tanto la base de datos como mi imagen para extraer las más representativas, ¿vale? Si lo vemos desde un pequeño ejemplo, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, cogemos nuestra query, que es el gato este, lo pasamos por un extractor de características y obtenemos unas FITRs. Lo que vamos a hacer es primero compararlo con las FITRs de la primera imagen que tenemos en nuestra base de datos y vamos a obtener una instancia. Lo vamos a hacer con nuestro segundo elemento de la base de datos y vamos a extraer otra distancia. Y así en todas ellas. Lo que vamos a hacer con todas estas distancias ahora, podríamos verlo como es ordenar. Si ordeno cada una de ellas y cojo las más representativas, digamos que ya tengo solventado el problema. Entonces, ¿cómo consigo estas FITRs? Porque hemos visto que cualquier red no nos sirve. Por ejemplo, una clasificación entre gatos y perros no me asegura que gatos de la misma especie o gatos que son el mismo individuo en imágenes diferentes, el concepto de similitud me funcione, ¿vale? Luego, ¿cómo encuentro ejemplos similares usando una query? Y finalmente, ¿cómo comparo eficientemente dichos ejemplos? Cuando tenemos 2 millones de imágenes o cuando tenemos muchas más, el número de comparaciones es muy elevado, por lo tanto debemos aplicar ciertas técnicas para no morir en el intento o para no tardar una eternidad. Bien, cuando de aquí hasta más adelante, lo que hablaremos de FITR Extractor lo englobaremos en una red que puede ser un backbone como EfficientNet, ResNet, BGG, MobileNet o una custom que habéis implementado vosotros. Después vamos a añadir un Global Average Pooling que lo que nos va a permitir es coger todas estas características que pueden estar en un ancho y un alto determinado y lo vamos a condensar todo en un píxel, ¿vale? Y finalmente vamos a aplicar una normalización L2 que lo que nos va a permitir es que ese vector de características siempre sea unitario. Por lo tanto, podré utilizar tanto la distancia coseno como la distancia euclidia. Y al final todo esto
pues lo vamos a poner como en un bloque que lo vamos a considerar nuestro feature extractor. Muy bien. Entonces, para obtener estas maravillosas features, podemos considerar 3 escenarios de entrenamiento, ¿vale? El primero de todos es basado en clasificación, en el que trabajaremos con lo que se conoce como Machine Learning. Otro de ellos será basado en clasificación y finalmente trabajaremos en otros métodos no supervisados. Muy bien, empecemos por la primera arquitectura, la de comparación. Si hablamos de redes siameses, bueno, lo primero que deberíamos pensar es que nosotros tenemos una red, la cual le pasamos una imagen, pero que esta red está duplicada. Por lo tanto, tengo esta red duplicada 2 veces, pero ambas comparten los mismos pesos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer con ambas dos redes va a ser extraer las características de la entrada, de la imagen de entrada. Y lo que me interesa que suceda es que tenga una función de pérdida que calcule la distancia entre ambas imágenes. En este caso, lo que me interesa sobre todo es que esta función de pérdida sea lo más grande posible. Intente distanciar ambos ejemplos, pues son ejemplos que no me interesa que estén cerca. En este caso es un gato y un perro. Pero si estuviésemos trabajando en clasificar individuos de la misma especie, nos interesaría que el gato, por ejemplo, que entrasen 2 imágenes de 2 razas diferentes de gato e intentar distanciarlas también. Y cuando pusiésemos imágenes del mismo individuo, hacer que la distancia, la los en este caso de la distancia fuese lo más pequeña posible. Por ejemplo, en este caso, si suponemos que son de la misma especie, lo que intentaríamos hacer es que la los sea lo más pequeña posible. Muy bien. En Machine Learning existen diversas losses, pero una de las más representativas se conoce como la Contrastive Loss, ¿vale? Es esta de aquí que parece un poco complicada, pero bueno, es muy sencilla. Básicamente tiene un parámetro t que hace referencia a si los 2 elementos que estamos entrando en las redes, en las imágenes, son iguales, en caso es 1, y si es 0 es que son distintas. Luego tiene otro valor m, que es muy interesante porque define una zona de seguridad. Es decir, si nos entra un par distinto y está dentro de la zona de seguridad, formaría parte de la loss. En cambio, si está fuera, se considerará que está suficientemente lejos para que no vale la pena penalizarlo en este caso. Es decir, este tipo de losses lo que permite es centrarse en los pares negativos que peor hacemos, y los pares negativos que hacemos muy bien, que son ejemplos muy sencillos, no los contempla porque igual no le merece la pena. Bien, una mejora de las redes siamés son las redes triplet, que lo que hacemos básicamente es trabajar, en vez de con dos duplicados de nuestra red, trabajamos con 3. El primero le conocemos como anchor, el segundo lo conocemos como positive y el último lo conocemos como negative. Por lo tanto, nuestra función de pérdida es una combinación de los 3 términos, es decir, queremos acercar el anchor con el positivo y alejar el anchor con el negativo. La Contrastive Loss para triplet queda reducida a la siguiente expresión. Es muy similar a la anterior y lo que vemos también es el parámetro m que nos permite definir esta zona de seguridad. Bien, este parámetro m básicamente lo que nos permite sobre todo es centrarnos en los ejemplos fáciles, no los vamos a contemplar porque son demasiado fáciles y no queremos contemplarlos en la función de pérdida. En cambio, los conceptos difíciles, que quiere decir que la distancia entre el anchor y el negativo es, aquí hay un pequeño error, es inferior a la distancia entre el anchor y el positivo, y los ejemplos que son semi-hard, que son aquellos que están en la área de la zona de seguridad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en penalizar a aquellos que estén en la zona de seguridad, que son los hard y los semi-hard. Muy bien, la problemática principal de este tipo de redes es que hay que crear estos pares y estas tripletas. Estos deben ser elegidos de manera minuciosa, porque normalmente lo que nos interesa es contemplar los casos difíciles, es decir, los casos en que son negativos pero son muy similares. Por ejemplo, razas de perro que son similares entre sí.
o personas que son gemelos. Ese sería un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, si tenemos males, pares y tripletas, tendremos malos resultados, pues no aprenderemos los casos difíciles. Existen metodologías para calcular tripletas en tiempo real, utilizando la LOS y algunos tipos de algoritmos, y existe también poder hacer estas tripletas en lo que se llama en frío, que es hacerlas a mano antes de entrenar. Muy bien, un ejemplo de tripleta complicada que podría darnos problemas si tuviésemos una mala red sería esta, ¿no? Lo que podemos ver es que hay un anchor, el positivo y el negativo. En este caso podría pasar que como el negativo se parece mucho al Obama, nos pudiese dar problemas, ¿no? Por lo tanto, ese es el tipo de tripletas que nos interesa contemplar si queremos garantizar los mejores resultados posibles. Muy bien. Otro concepto que vamos a hablar va a ser de las arquitecturas basadas en clasificación. Bien, volvemos a la clasificación. La pregunta que nos podemos hacer es, bien, ¿podemos hacerlo mejor? Pues sí, lo que vamos a hacer va a ser, nosotros tenemos nuestro extractor de características, luego vamos a concatenarlo con una fully connected y una softmax que nos va a permitir realizar la clasificación, y vamos a tener una función de pérdida de clasificación también. Entonces, lo que nos va a permitir hacer eso ya es identificar qué individuo es. Por lo tanto, lo que vamos a preguntarnos es ¿qué gato es? En este caso, por ejemplo, el gato que entra es Perry. El segundo gato que entra podríamos decir que es Whiskas. El siguiente ya diríamos que es Rodolfo o Hitler, por ejemplo. Esto ya es un poco delicado. Muy bien, entonces estamos diciendo que tenemos una clasificación donde cada salida, cada individuo es una clase distinta. Esto nos va a permitir clasificar individuos, ¿no? Lo que si hacemos, si miramos el módulo ese que teníamos anteriormente, lo miramos por dentro, vamos a ver que tenemos por cada clasificación una neurona distinta. Una para la Perry, una para Whiskas, otra para Rodolfo, otra para Hitler, etc. Bien, si visualizásemos este resultado, veríamos que se parece bastante a lo que comentábamos antes con la MNIST. Si nos centramos un poco en lo que sería el 00, aproximadamente es donde se empiezan a crear las líneas y donde se empieza a esparcir toda la información, ¿vale? Esto no tiene por qué ser del todo cierto porque probablemente dentro haya un pequeño bias, ¿vale? Pero lo que podemos observar es que se crean como unas elipses a partir del 00. Entonces lo que vemos es que la softmax separa, pero no discrimina, que son dos conceptos bastante distintos. Una cosa es separar, que quiere decir que yo puedo trazar una línea, por ejemplo, recta entre ambos conceptos, y otra es discriminar, que lo que me garantiza es que no solo encuentro una manera de separarlos, sino que encuentro una manera en las cuales ambos términos están lo más alejados entre sí. Si visualizábamos el resultado otra vez anterior, lo que nos damos cuenta es que hay zonas de conflicto. Hay zonas en las cuales existen errores, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos ver cómo algunos números 3 entran en el número 2. Bien, pues esto tenemos una ayuda que es la center loss, por lo tanto center loss al rescate, que lo que nos va a permitir básicamente es tener un nuevo parámetro que nosotros vamos a modelizar y que nos permite alejar entre sí y intentar acercar lo máximo posible fitters que son del mismo individuo, ¿no? Si vamos incrementando este valor alfa, lo que acabamos dándonos cuenta es que forzamos más a centrar, digamos, a agrupar las fitters de cada una de las clases, ¿no? Entonces, la center loss es extremadamente ingeniosa, es complementaria a la clasificación porque necesitamos la clasificación, es decir, no funciona por sí sola, y tendríamos este tipo de loss al final. Tendríamos una loss que está compuesta por una loss softmax, que es una loss de multiclasificación, y luego tendríamos la loss de la center loss, ¿vale? Entonces, si vemos un poco lo que es la center loss, lo que hace básicamente es dos cosillas. Una, tiene el centro del individuo, ¿vale? Que lo va calculando continuamente e intenta que
el centro del individuo esté lo más cerca posible de cada una de las features que puedes extraer de dicho individuo, ¿vale? Esto lo que acaba haciendo es que el centro del individuo también deba ser un parámetro aprendible, por lo tanto se aprenden ambas cosas a la vez. Se aprende por un lado la feature y por otro lado cuál sería el centro del individuo a la que pertenece esa feature. Por lo tanto, lo que acaba intentando hacer esta loss es agrupar todas las features de un individuo lo máximo posible y a la vez ir moviendo ese centro durante el entrenamiento. Muy bien. Luego hay otras arquitecturas que no son supervisadas, que no son útiles cuando no tenemos el proceso de etiquetado o que no tenemos los datos etiquetados, que a veces es extremadamente costoso o a veces hasta es muy complicado porque si, por ejemplo, trabajamos en imagen biomédica o en algún problema biomédico, a veces es muy complicado extraer datos, pues hay muy pocos o los datos están muy desbalanceados. Por lo tanto, a veces las técnicas no supervisadas nos pueden ayudar un poco a clusterizar los datos, ¿no? Entonces, aquí hablaremos de lo que se conoce como autoencoders. Aquí ya no nos vamos a olvidar ya de la etiqueta de Hitler, pues no sabemos si esta imagen es Hitler o es otra. Y lo que vamos a hacer, vamos a definir nuestro feature extractor como lo que se conoce como encoder. Este encoder lo que hace básicamente es como lo que hacemos cuando nosotros queremos generar un zip o un rar, ¿no? Queremos coger la información, codificarla de alguna manera para que represente exactamente lo mismo, pero de manera condensada, ¿vale? Por lo tanto, estas features representarían lo que es el concepto de la imagen que estamos pasándole, ¿no? Al final luego tendríamos otro concepto que se conoce como decoder, que lo que hace es intentar generar la misma entrada. Es decir, lo que intenta es que esta función le pasemos una imagen y nos permita reconstruir la misma imagen. Al final, en el aprendizaje de esto, vamos a utilizar lo que se conoce como la loss de reconstrucción. La loss de reconstrucción, por un ejemplo, de manera sencilla, podría ser la que se conoce como MSE. Básicamente lo que hacemos es cogemos la entrada, le pasamos el encoder, luego le pasamos el decoder y comprobamos cuánto nos alejamos de la entrada original. Lo que vamos a intentar hacer es minimizar esto. La pregunta que nos podríamos hacer ahora es, bien, ostras, esto de los autoencoders es muy interesante, ¿pero existen otras tecnologías no supervisadas? Sí, por supuesto, hay muchas. Por ejemplo, las más representativas podrían ser los BAEs. El problema de los BAEs es que tienen un proceso estocástico dentro, es decir, no nos tienen que dar unas features que son, digamos que son siempre las mismas, porque trabaja con una distribución dentro. Y luego tendríamos, por ejemplo, las GAN, que son también muy prácticas y que actualmente pues, han hecho un boom bastante importante en el Deep Learning, ¿no? Lo que al final hay que asumir es que un método supervisado con un buen dataset siempre superará a uno no supervisado, por muchas técnicas que apliquemos. Pues el método no supervisado no tiene por qué asumir las mismas condiciones que nosotros consideramos al considerar qué ejemplos son o no similares. Es decir, su concepto de similitud puede ser bastante distinto al nuestro, ¿no? Por lo tanto, otra cosa que quiero mencionar es que los datos son siempre más importantes que un algoritmo que sea el mejor en el estado del arte actual. A veces los técnicos nos obsesionamos un poco en tener el mejor algoritmo y a veces lo que nos importa es tener datos de calidad o replantear el problema de una forma quizá más específica. Bien, ¿cómo sé que he aprendido correctamente? ¿Vale? Es una de las preguntas que normalmente nos podemos plantear. Podemos utilizar métricas o también lo que hacer es visualización. Podemos visualizar estas características, ¿no? Esta pregunta es un poco controvertida, ¿no? Pues tratar de visualizar el espacio de features a veces es un poco complicado, porque si tiene 256 dimensiones, lo que tenemos que trabajar, que hablaremos ahora en el futuro, es en técnicas de reducción de la dimensionalidad. Lo que sí que nos interesa este espacio es que podamos observar clusters, que observemos que las clases están agrupadas o los individuos, luego que podremos observar agrupaciones, es decir, que no únicamente no observemos los clusters, sino que la
la clase se vea claramente agrupada, es decir, intentemos forzar que las features de la misma clase sean lo más similares posible. Luego también observemos que haya un distanciamiento entre clases. Otra cosa que nos es importante es que observemos que hay pocos ejemplos de una clase en otros clusters. Esto es muy interesante visualizarlo porque nos podemos dar cuenta igual de, por ejemplo, que dos clases son muy similares y cuál es el concepto que está haciendo que sean muy similares. Esto a veces sería complicado verlo en unas métricas, pues solo no se nos da un valor numérico, ¿no? Otra cosa que es importante también es que si el entorno es supervisado o semi-supervisado, es muy recomendable visualizar los labels, es decir, qué individuos son. Así podemos verlo y de una manera más específica y no tenemos que interpretarlo nosotros, ¿vale? Y finalmente, si tenemos un test para evaluar esto, lo ideal es utilizar métricas para datos desbalanceados. Lo habitual que vamos a tener es que igual tenemos muchas imágenes de un individuo, pero en otro no tenemos prácticamente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo visualizamos esto? Bueno, lo que acabamos de comentar, ¿no? Para visualizar esto lo que tenemos que hacer es aplicar técnicas de reducción de la dimensionalidad para convertir este espacio de, me lo invento, 64, 128, 256 dimensiones a un espacio que nosotros podamos ver, ¿no? En mi caso, yo solo puedo ver de 2 a 3 dimensiones. Me han comentado que hay unas gambas que pueden ver más, pero bueno, hasta aquí no sé más, ¿no? Entonces, las más representativas son el PCA y otra que se conoce como el TSNE. Muy bien, exactamente qué es el PCA? Aquí vamos a hacer un breve resumen, pues hay mucha información en internet sobre él y es un algoritmo muy importante en el ámbito del Machine Learning, se ha utilizado muchísimo. Entonces, el PCA se basa en la matriz de covarianza de nuestros datos. Lo que intenta obtener de ella son los valores propios que nos van a indicar las direcciones más importantes y luego el valor propio que nos va a indicar la importancia en sí de esa dirección. Lo que vamos a hacer es que si reducimos la dimensionalidad, vamos a preservar las componentes que tienen más varianza, por lo tanto las que supuestamente son más importantes. Si lo vemos en 2 dimensiones, lo que vemos es que aquí tenemos 2 vectores propios y 2 valores propios. El primer vector propio es el rojo y vemos que su valor propio asociado es el más importante. El segundo vector propio vemos que es menos importante que el primero porque su valor propio es más pequeño, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos únicamente con los más representativos, 2 o 3 vectores propios para poder visualizarlo. Muy bien, si lo vemos en un ejemplo, de 3 dimensiones a 2 dimensiones, el PCA hace una cosa similar a la siguiente, ¿no? Tenemos estas 3 dimensiones y vamos a utilizar este concepto para proyectar estos datos de 3 dimensiones a únicamente 2. En nuestro caso real, podríamos utilizar 3 dimensiones para visualizar, pero tendríamos igual 256 dimensiones de entrada. Bien, nos olvidamos ahora del PCA y entramos en lo que se llama el TSNE. Hay que recordar que el TSNE es únicamente una herramienta de visualización, es decir, no la podemos utilizar cuando estamos haciendo inferencia en el modelo, ¿vale? Solo nos sirve para visualizar las características de la mejor forma posible, ¿no? En este caso el concepto es totalmente distinto. Lo que vamos a hacer es, si tenemos una característica, o es decir, una feature, vamos a buscar su representación análoga en un espacio de menor dimensiones, ¿vale? Lo que vamos a tratar de hacer es que en esa feature vamos a intentar preservar las distancias con su vecindad. Entonces, si vemos el primer ejemplo, que suponemos que el primer ejemplo es n dimensiones, lo que tenemos es que hay una feature las cuales tienen una distancia con unas features cercanas, que es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y estas son las distancias que nosotros tenemos, ¿no? Lo que queremos hacer es representar las mismas características, pero en un espacio mucho más pequeño, de 2 o 3 dimensiones, pero intentar que las distancias en la vecindad sean lo más similares posibles. Entonces, si
vemos que estas técnicas están implementadas, por ejemplo, en TensorBoard. TensorBoard es una herramienta muy interesante que antes solamente estaba en TensorFlow, pero actualmente también la podéis utilizar en PyTorch. Entonces, tenéis ambos algoritmos implementados, tanto el TSNE como el PCA. Además, también la podéis encontrar en Google si la buscáis un poco y podéis subir vuestros datos en la propia página web y empezar a visualizarlos. Por lo tanto, es una herramienta muy, 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 muy práctica. Bien, entonces el siguiente paso que podríamos plantearnos en el Image Retrieval es cómo encontrar imágenes similares, ¿no? Ahora sé cómo entrenar las features, ahora sé cómo estas features son buenas o no, ahora cómo empiezo a buscar imágenes similares. Este problema es bastante sencillo, por lo que vamos a utilizar el KNN, ¿vale? Probablemente todos vosotros sepáis qué es. Lo que vamos a hacer va a ser calcular todas las distancias y luego devolver los ejemplos más similares, ¿vale? El problema es que el KNN, si tenemos muchos datos, es muy ineficiente. Por lo tanto, ¿cómo podemos medir eficientemente las distancias? Bien, nosotros ya tenemos nuestras maravillosas features, son excelentes, van genial, pero ¿por qué necesitamos técnicas eficientes para comparar features? Si suponemos que tenemos 2 millones de imágenes donde cada una de ellas tiene asociada un vector de 256 dimensiones, a grosso modo, en el cálculo de la distancia, por ejemplo, de la distancia coseno, el número de operaciones serían 2 millones por 256 multiplicaciones y 2 millones por 255 sumas. Aproximadamente lo que tendríamos al final es un montón de operaciones únicamente solo para comparar, ¿no? Únicamente solo para comparar, es decir, no estamos teniendo en cuenta las operaciones que pueden haber igual en nuestro propio programa durante la creación de las features de la query o cualquier otro tipo de operación que necesitemos. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para compararlas eficientemente? Primero de todo, reducción de la dimensionalidad. Podemos reducir la dimensionalidad de estas features y utilizar el PCA, ¿no? Otra de ellas que podemos hacer es romper el espacio de búsqueda y esto se utiliza los KD-trees. Y finalmente, lo que podemos hacer es utilizar la cabeza, ¿no? Que igual este es el paso más importante, ¿no? Una de ellas es añadir restricciones al problema. Otra de ellas es transformar el problema en nueva verificación. Ya hablaremos en el futuro qué es. Y otro de ellos es utilizar otros atributos y no únicamente las features, ¿no? Bien, como hemos visto anteriormente, el PCA nos permite visualizar datos, pero en este caso utilizaremos la matriz de proyección para obtener la misma feature en un espacio de menor dimensiones, intentando en cierta medida perder gran cantidad de la información que contiene, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es poner nuestro módulo de extractor de características y luego nuestro módulo de PCA de proyección, que simplemente es una proyección, es un producto matricial y nos va a permitir extraer una característica en menores dimensiones. Vale. Otro paso que también está bien comentar, ¿no? Que hemos dicho, el KD-trees. Bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente debemos compararnos con todos los otros vectores de toda la base de datos o solo con los n más cercanos? Es decir, si queremos buscar los más cercanos, igual no hace falta explorar toda la base de datos, ¿no? Lo que hace básicamente el KD-trees es romper el espacio usando un árbol de decisión para así acelerar la búsqueda. Lo que hacemos básicamente es trazar líneas en nuestro espacio, por ejemplo, líneas verticales y líneas horizontales, de las cuales vamos a preguntarnos cuando estemos buscando los ejemplos similares si debemos ir en esa línea por la izquierda, por la derecha o por arriba o por abajo, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos va a suceder en un caso real es que nos vamos a quedar con los cuadrantes en los cuales nuestro algoritmo tenga que buscar los más representativos y nos olvidaremos de tener que buscar en todos estos cuadrantes. Por lo tanto, es una optimización muy, muy importante. Para optimizar este proceso, os voy a decir que no lo hagáis a mano. Lo podéis hacer, ¿no? Es como todo. Pero existen frameworks que son muy interesantes porque ya implementan todo esto y lo hacen de manera bastante eficiente. El primero de ellos se conoce como Annoy. Está desarrollado por Spotify.
Juraría que el Face está basado en Annoy y que es una mejoría y está desarrollado con Facebook, pero no os lo puedo garantizar. Luego tenemos lo que se conoce como Euclides DB, que es un framework íntegro para realizar búsquedas basadas en features. Y lo bueno de esto es que nos permite integrarnos automáticamente con Face, con Annoys, pero trabajando siempre desde el punto de vista de una base de datos. Por lo tanto, es muy potente. Bien, finalmente lo que habíamos comentado, ¿no? Utilizar la cabeza. Parece que no, pero a veces es muy interesante. Dejar toda la resolución del problema a nuestra red neuronal, al final le pierde un poco la gracia, ¿no? Por lo tanto, a veces utilizar la cabeza es muy interesante. La primera que podríamos decir es añadir restricciones y usar atributos. ¿Qué nos va a permitir hacer eso? Pues segmentar el espacio y reducir el espacio de búsqueda, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer es transformar el problema en nudo de verificación. Tranquilos, ahora en nada hablamos sobre ello. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo así para darnos cuenta un poco de cómo podemos aplicar todo esto y en un ámbito que es bastante importante, y este es el tema del reconocimiento facial, ¿no? Por ejemplo, reconocer que este señor es el demonio. Si os gusta el tema del reconocimiento facial, os recomiendo encarecidamente leer este artículo que hay en pantalla, ¿no? Que tenéis aquí abajo. Muy bien. ¿Cómo funciona el reconocimiento facial? Bueno, pues hay diferentes pasos, ¿no? El primero de ellos podríamos decir que es el de detectar caras. El siguiente de ellos podríamos decir que ya es alinear dicha cara. El siguiente de ellos ya diríamos que es extraer las características con nuestro feature extractor. Y el último paso es comparar estas features con nuestra base de datos, ¿vale? Normalmente, como el punto 1 y el punto 2 están bastante cerrados, la gente que está desarrollando sobre esto se centra mucho en cómo extraer features de calidad y cómo hacer una comparación eficiente. Es normalmente donde nuestro problema es más complicado. Entonces, existen dos operaciones que podemos trabajar y una de ellas es la identificación, que es queremos saber quién sale en la imagen, ¿no? El sistema debe decirnos quién es, ¿vale? Es decir, yo le paso la imagen de Trump, la paso por el sistema y él me dice que es Trump. Otro problema que es bastante más sencillo es el de verificación. Es decir, queremos saber si la imagen es realmente quien dice ser. Si yo le paso Trump y le digo que es el demonio, el sistema solo me tiene que decir que sí o que no. Esto es muy importante, pues si nuestro algoritmo tiene una eficiencia de un 99%, es decir, que se equivoca una vez cada 100, si tenemos una base de 2 millones de personas, pues podéis imaginar la capacidad que podemos tener de equivocarnos si nuestro problema es de identificación, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces se opta por la verificación y en algunos casos, si habéis hecho algún procedimiento de verificación facial, lo que os piden, por ejemplo, es el email, el DNI o algo de vosotros para así no errar. Vale, ahora vamos a trabajar con un caso un poco práctico, ¿vale? Como soy un poco friki, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con una serie que se llama Dark. No sé si habéis visto Dark o veis Dark. Si no la habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente porque es una ida de olla bastante chula. Para los que la veáis, sabréis que a veces es muy difícil saber quién es ese personaje, cómo se llama. Bueno, es extremadamente complicado, ¿no? Al final lo que nos pasa es un poco lo siguiente, ¿no? Que estamos viendo Dark y tenemos la cabeza ahí de todo el árbol genealógico, todo lo que está sucediendo, es todo extremadamente complicado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos podría ayudar en este caso? Un sistema de reconocimiento facial. Es decir, vamos a utilizar un sistema de reconocimiento facial para que nos ayude a reconocer cada uno de los personajes de la serie y saber quién son y demás. Muy bien, entonces nuestro problema básicamente va a ser, nosotros nos ponemos, en este caso no quiero hacer publicidad a Netflix, pero bueno, está ahí, ¿no? Entonces nosotros ponemos nuestro Netflix, nuestra televisión, cogemos nuestras palomitas y nos sentamos, ¿no? Un poco como Michael Jackson. Lo que vamos a hacer va a ser capturar la imagen que estamos viendo. Vamos a pasarle un detector de caras, luego un detector de características y aquí vamos a hacer un pequeño cambio de lo que habíamos comentado antes. Vamos a añadir un sistema de traqueo. ¿Por qué?
porque como trabajamos en vídeo y no en imágenes, es muy interesante que si podemos detectar la cara y reconocer y extraer las características de esa cara, no utilicemos únicamente una cara de un frame, sino que utilicemos varias features de varios frames que nos permitirán garantizar mejor la identificación de ese personaje. Es decir, si por ejemplo un personaje en un momento concreto hace una cara extraña y en nuestro sistema no lo tenemos contemplado, si utilizamos múltiples características a nivel temporal, lo que vamos a hacer es reducir, falsas identificaciones, ¿vale? Finalmente, lo que vamos a hacer simplemente es coger esas features que hemos, arreglado en la línea temporal y vamos a pasarle el feature matching, que lo que nos va a permitir es, junto a la base de datos, saber exactamente quién es, ¿vale? Y extraer una descripción sobre él o lo que sea necesario. Muy bien, el primer paso es lo que hemos comentado, la detección facial, ¿vale? Existen muchísimos métodos para encontrar caras, ¿vale? Desde el Viola-Jones, que es muy rápido y está basado en métodos de Machine Learning antiguos, hasta los que hay actualmente que están basados en redes neuronales. Nosotros utilizaremos un algoritmo muy conocido de detección facial que se conoce como MTCNN, ¿vale? Este algoritmo está basado en redes neuronales. Como comentamos, normalmente se alinea la cara. En nuestro caso no lo hacemos porque trabajamos en tiempo real y es añadir una caja más con un cómputo más, ¿no? Básicamente lo que hace el alineamiento de una cara es encontrar los landmarks de la cara. Los landmarks son simplemente los puntos característicos de la cara y lo que vamos a hacer es utilizar estos puntos para alinear la cara. Porque nosotros los detectamos en una imagen, pero los tenemos guardado como un patrón estático. Y por lo tanto sabemos más o menos dónde debería ir la nariz, dónde debería ir los pómulos, los ojos y demás. Por lo tanto, este proceso nos permite pasar de una imagen donde la cara puede no estar recta o puede estar girada o puede estar, cualquier tipo de cosa, a una cara que esté alineada y mejor para reconocerla. Bien, la pregunta que nos podríamos hacer en el Feature Extractor es ¿qué arquitectura uso, no? Bien, en este caso utilizaremos una red preentenada, ¿vale? La podéis encontrar, se conoce como FaceNet, ¿vale? Y es bastante famosa. Y, por ejemplo, aquí tenemos una implementación hecha por David Sandberg en TensorFlow. En mi caso, soy bastante contrario a TensorFlow y más el 1.0. Me gusta mucho más PyTorch, por lo tanto lo que hice fue buscar la implementación en PyTorch, ¿no? Espero que a vosotros también os guste más PyTorch. Además, en este caso ya hacemos un 2x1 y de chiripa, y es que tenemos implementada la red de detección MTCNN, pero también tenemos implementada nuestro modelo de reconocimiento que vamos a usar, ¿no? En este caso. Bien, esta red, la red que se utiliza para Feature Extractor que encontramos en este repositorio, está entrenada con el dataset BGG Phase 2, ¿vale? Es un dataset público, existen otros, y además han utilizado las Enter Loss, ¿vale? Para ello. Si entramos en el repositorio, lo que nos vamos a encontrar además es un pequeño ejemplo de las cuales nos da un poco la información que tenemos que utilizar para extraer las características que a nosotros interesan, ¿vale? Aquí tenemos los dos modelos, el MTCNN por un lado y la ResNet, que vamos a utilizar para extraer las características de las imágenes que ya están cropeadas, es decir, la imagen de la cara, ¿vale? Únicamente nos tendríamos que fijar para el Feature Extractor en estas dos partes. En la parte de extractor de características de la cara y en la parte de, una vez tengo la imagen de la cara, pasarla por esta red y extraer el embedding. Por lo tanto, como veis, es bastante sencillo. Bien, algunos de vosotros podríais pensar, ostras, pero bueno, esto nos lo dan ya hecho, ¿no? ¿Podemos reentrenar el modelo? Sí, podemos reentrenar el modelo. Podemos volver a aplicar, por ejemplo, Machine Learning para mejorar los resultados en nuestro dataset. O podemos añadir un pequeño clasificador al final de la red para identificar directamente cada uno de los usuarios. Si entrenamos totalmente la red entera, lo que nos puede pasar es que si añadimos algún usuario de golpe, en este sistema tengamos que reentrenarla totalmente de nuevo.
lo que a veces se hace es congelar la parte del feature extractor y añadir un clasificador que se va entrenando eventualmente por si entran personas nuevas en este dataset, ¿vale? Por norma general, también os diré que los pesos preentrenados, por ejemplo, de la BGG Phase 2 son suficientes para el 99% de los casos. Si queréis trabajar con un sistema de reconocimiento facial súper eficiente que sea para detectar, por ejemplo, personas con barba, sin barba, con gafas, sin gafas, etcétera, seguramente tendréis que trabajar con vuestro propio dataset y con vuestra propia implementación y, con una metodología correcta de entrenamiento. Bien, ¿cómo utilizaremos el tracker? Ya tenemos la parte de la detección, ya tenemos la parte de la extracción de características. Ahora nos tocaría empezar a traquear estas ventanas, es decir, estas nuevas detecciones, para poder extraer no únicamente las características de ese frame, sino irlas interpolando, por ejemplo, de frames anteriores, ¿no? Lo que vamos a utilizar en este caso es un tracker que se conoce como Sort. No es muy conocido, pero es una librería pequeña y bastante práctica que podéis encontrar en internet. Y lo que utiliza básicamente es un filtro Kalman para cada detección, ¿vale? Entonces, lo que hace es que el sistema creará un nuevo tracker si ninguno machea con los que ya existen, ¿vale? Si tenemos un tracker aquí y encontramos y aparece una nueva detección, nuestro sistema lo que va a hacer va a ser crear otro tracker. Bien, en el caso de que coincida con un tracker, aquí tenemos que utilizar algún tipo de política, ¿vale? Es decir, podemos utilizar la distancia, podemos utilizar el IOU, ¿vale? Para saber si el tracker está, está muy cerca de la nueva detección, ¿vale? En caso de que nosotros supongamos que coincide, lo que haremos es actualizar el tracker que mejor se adapte. No únicamente pondremos la correspondencia, sino que moveremos ese tracker y lo haremos más grande o más pequeño a la ventana de la detección, ¿no? Por ejemplo, este tracker 0 ha sido actualizado. Además, lo que vamos a hacer es, como este tracker no solo va a contener la imagen, la ventana, es decir, las coordenadas de X e Y y el ancho y el alto, sino que vamos a tener un pequeño acumulador que nos vamos a ir acumulando las características ahí de cada vez que vamos haciendo una detección que la ponemos en correspondencia con ese tracker, ¿vale? Esta fórmula de aquí se conoce como Exponential Moving Average, pero básicamente lo que hace es ir acumulando las nuevas detecciones en un atributo que tiene el tracker, y lo que vamos a hacer es parametrizar este alfa para darle más importancia o menos a las detecciones nuevas que vamos detectando. Es decir, si ponemos un alfa muy grande, por ejemplo de 0,9, estamos diciendo que lo que haya acumulado en el tracker actualmente tiene una importancia de 0,9 y en cambio lo nuevo únicamente 0,1. Si le damos la vuelta a esto, lo que nos va a pasar es que nuestro tracker va a ser muy sensible a nuevas detecciones. Lo que normalmente se hace es poner un número inferior a 0,5, por ejemplo. ¿Vale? Y al final lo que queremos obtener es algo similar a esto. En este caso estamos centrándonos únicamente en un individuo. ¿Vale? El siguiente paso ya sería el paso de la identificación. Es decir, yo ya tengo nuestras features, ya tengo los trackers, y lo que quiero hacer es poner en correspondencia cada tracker con un personaje de la serie, ¿no? Por lo tanto, voy a compararme con todos ellos y lo que voy a hacer va a ser coger la distancia que más adecue en cada caso. En este caso no vamos a implementar ningún sistema muy eficiente, pues tenemos una base de datos bastante pequeña, no sabría deciros las imágenes que hay, pero igual hay 200 y lo podemos hacer en tiempo real. Si esta base de datos fuese enorme, para garantizar que esto funcionase en tiempo real, pues obviamente necesitaríamos un sistema, pues por ejemplo como FAIS o como Annoy, para hacer que esto fuese lo más eficiente posible. ¿Vale? Al final, el producto que obtenemos es algo similar a lo siguiente. Por no decir que es lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestro sistema que nosotros vamos a abrir nuestro Netflix, vamos a poner ya, por ejemplo, en este caso, para no crear spoilers a nadie, voy a poner el tráiler, y a partir de ahí nuestro sistema va a empezar a detectar cada una de las personas que aparece. Cuando aparece una persona, nos va a decir quién aparece y nos va a permitir, si clicamos encima del logotipo,
una pequeña descripción de quién es, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podríamos complementar para quien la hayáis visto más esta serie, en el hecho de, bueno, pues decir quién es su padre, quién es su hijo, etcétera, ¿no? Bien, podéis estar tranquilos, no os he hecho spoiler a ninguno de vosotros, o bueno, eso espero. Vale, finalmente este pequeño producto que os estaba contando, que hemos hecho así de manera divertida y tal, lo podéis encontrar en mi propia cuenta de GitHub, que se llama Dark Helper, y es básicamente, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Ayudar a reconocer los personajes de esta serie. También lo podéis encontrar en el repositorio oficial de Spain AI, así que hacerlo donde más os apetezca. Os recomiendo que trasteéis con él si os ha interesado, si os ha gustado esta charla, que empecéis a toquitear sobre él, que podáis seguramente mejorarlo y hacerlo mucho más eficiente y mucho más bueno. Y bueno, eso, ¿no? Al final quería comentar, nada, unas pequeñas conclusiones. La primera de ellas es que las tecnologías basadas en Deep Learning superan considerablemente a las que habían en el Machine Learning clásico, sobre todo en estos casos. El segundo paso es que existen diversos métodos para extraer filters, ninguno es mejor que otro, ¿vale? Y dependerá sobre todo de los datos que tengamos y su calidad. Por ejemplo, si tenemos muy pocos datos, lo normal es trabajar sobre todo con Machine Learning porque se adapta mucho mejor cuando tenemos pocos datos. Es decir, entrena mejor, ¿vale? Si, por ejemplo, tuviésemos datos no supervisados, pues obviamente no podemos ir ni a Machine Learning ni a un problema de clasificación, pues tenemos que ir a métodos no supervisados. Otra cosa que quería comentar es que es recomendable visualizar las filters, ¿vale? Y ver si se aprecia una clusterización. Aunque tengamos métricas para poder hacerlo, visualizarlo nos aporta, para mí, muchos beneficios, ¿vale? Podríamos saber cuáles son los ejemplos que entran en conflicto y poder empezar a deducir cómo resolver estas áreas conflictivas, ¿no? O poder saber, por ejemplo, por qué dos individuos son muy similares. Quizá nuestro algoritmo no está aprendiendo de la forma correcta, se está fijando mucho en el color de una cosa. ¿Cómo podemos forzar a distanciar eso, ¿no? Igual es una buena manera. Bien, luego existen diversos métodos para optimizar el proceso de comparación. Es muy importante si trabajamos con bases de datos inmensas. Si trabajamos con muchos datos, o una de dos, o nuestro sistema se va a morir al intentarlo, o vamos a tardar demasiado. Y entonces, si nosotros queremos dar un buen servicio, tenemos que seguramente implementar algún proceso de estos, ¿no? Que hemos comentado. Lo dicho, podéis usar Annoy o podéis utilizar FAISS o EuclidesDB, por ejemplo. Hay otros, también. La otra conclusión que podríais sacar es que me gusta Dark. Y estáis en lo cierto, me gusta Dark. Me parece muy chula y os la recomiendo a todos. Finalmente también podríais decir que me gustan los gatos. Bien, esto no es cierto, los gatos no me gustan. Y finalmente, esto es una recomendación personal y os diría que disfrutéis aprendiendo siempre, pues solo las máquinas son las que aprenden sin disfrutar. Así que muchas gracias a todos y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, podéis contactar conmigo con LinkedIn o podéis contactar conmigo por cualquier otra vía, ¿vale? Podéis utilizar mi mail o podéis preguntar a Spain AI, ¿no? Muchas gracias a todos por vosotros y muchas gracias a Spain AI por esta oportunidad. Nos vemos en otro webinar.